El debate permanente, el único antídoto contra la manipulación de la opinión. La mesa de análisis con Olga Armida Grijalva y Jesús Moreno Durazo. Olga, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal, Juan Carlos? Buenos días. Jesús, buenos días. Y también muy buenos días a toda tu audiencia. Jesús Moreno Durazo, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, maestra. Buenos días, muy bien. Buenos días a quienes nos escuchan. 2 años ya de la presidencia de López Obrador. ¿Su balance, Olga? Pues yo lo catalogo con ciertas cosas así, no muy a favor, pero sin embargo positivo el saldo. Muy positivo, pese a las adversidades del país y la adversidad que se presentó con la pandemia. Si bien es cierto, la situación de la violencia no se resuelve, sin embargo, creo que ha empezado a poner orden en algunos aspectos, sobre todo establecer el diálogo con los sectores, si no antagónicos, entonces contrarios. Si a mí no me había tocado como, por ejemplo, la reforma que se hizo del artículo 4 constitucional y con una democracia deliberativa, al menos ahí en la mañanera, se logró la cuestión de las pensiones, aumento de los salarios, donde tanto los empresarios como la parte gubernamental se pusieron de acuerdo en aras del beneficio de los trabajadores. Hoy se está manejando el outsourcing, que también creo yo que en ese diálogo van a salir todos beneficiados, porque dentro del outsourcing hay una figura que tiene que ser necesaria definitivamente, que se sostenga, y otras que no. Entonces creo que está dando, a mí lo que me parece más importante, está dando un concepto de justicia que no se había dado en este país y que no tenemos los mexicanos esa concepción de la justicia por ese lado. Está pendiente, muy pendiente la cuestión de la violencia, que es una asignatura pendiente. Sin embargo, creo también que pues son muchas bandas en las que está trabajando el presidente. El hecho de haber hecho reformas constitucionales sustanciales es lo que le ha permitido mostrar a la ciudadanía qué clase de políticos teníamos, qué clase de gobernantes teníamos, sin escrúpulos, sin ese concepto, digamos, de justicia, porque ves tú las cantidades de miles de millones de dólares mientras la población iba engrosando la masa de pobre y pobreza extrema, donde las instituciones también las encontró muy deficitarias por un Estado de Derecho deficitario. Falta mucho. Creo que la reforma que viene, me tocó ver el debate que se dio entre el Consejo de la Judicatura y la Corte con los senadores. Excelente debate, donde ahí se ponen de manifiesto todas las anomalías y la voluntad de corregirlos, obviamente. Hay la oposición donde no puede estar en contra de la reforma, eso me queda claro, porque sería tanto como darse un tiro en los pies, como dicen luego, ¿verdad? Sin embargo, la tendencia es que no se apruebe hasta el otro periodo, lo que quiere decir que en el otro periodo, a partir del 21, quién sabe cómo estén las condiciones en el Congreso, y de ahí otra vez frenar. A mí me preocupa que si en esta otra segunda mitad del sexenio no hay las condiciones para seguir avanzando, pues ahí nos vamos a quedar en mitad del camino y nadie nos asegura que se dé la continuidad de esa transformación. Yo sí creo en la cuarta transformación, porque en esta cuarta transformación por primera vez veo yo que se pone al ciudadano como sujeto importante del quehacer gubernamental. Sí, Jesús, tu balance de estos 2 años. López Obrador siendo López Obrador, apegado al relato construido por él por muchos años, y yo creo que para entender mucho de lo que ha hecho o dejado de hacer López Obrador hay que revisar el relato, hay que revisar su narrativa, hay que revisar lo que dice, y no se ha movido un centímetro de allí. Eso le ha resultado en buenos dividendos, toda vez que llega con una popularidad aceptable en las encuestas. Reforma, que es su crítico más ácido, le da más del 60% de popularidad en la encuesta de ahora, 61% para ser preciso. El presidente se pone un plazo fatal de 2 años para que los mexicanos, eso lo dijo el año pasado, pudiéramos ver las formas de gobierno, es decir, para sentar las bases de la cuarta transformación de la que habla la maestra. Y yo creo que han sido 2 años a lo mejor insuficientes, pero sí lo suficientemente visibles para ver la forma de gobierno. Unos la verán bien, habrá quien la vea mal. Ese plazo fatal
que él se lo pone, como se puso al principio 6 meses para acabar con la violencia también, recordarán, pues son plazos que otra vez, y voy a estar recurriendo reiteradamente al tema del relato, otra vez el relato que tiene, la narrativa que tiene, la credibilidad que tiene en un amplio sector de la población le permite establecer esos plazos, como decir que en breve estaríamos como Dinamarca en materia de salud, por ejemplo, ¿no? Que tampoco ha sido. Ahora, se le han atravesado una serie de problemas, algunos internos, otros externos, que ha ido más o menos sorteando. El relato se estrella con la realidad cuando se le ponen números. Ahí está el manejo de la pandemia, más de 1 millón de infectados, más de 105,000 muertos. Ahí están los homicidios dolosos, más de 60,000 en lo que va de su periodo. Ahí está la crisis económica, ahí están los problemas de desigualdad, unos inherentes al manejo de su política, otros por factores externos, eso también hay que decirlo. Bueno, y está el tema también, para mí, inexplicablemente no he escuchado de los feminicidios, por ejemplo, de la problemática que se vive con las mujeres y con los feminicidios. La retórica del presidente, Juan Carlos, es la fuerza central de su gobierno, de eso no tengo la menor duda. Para muchos, la verdad del presidente es la verdad absoluta. Ha habido tumbos en algunas decisiones, sin embargo, su retórica remonta esos tumbos. Pienso, por ejemplo, en la desaparición del Seguro Popular para instalar el INSABI y el consecuente desabasto de medicinas que se vieron, y se podrán argumentar deficiencias del pasado, sí, sin embargo, esas todavía quedan pendientes y no se han resuelto. En materia económica hay desconfianza, veo con buenos ojos que hay un acercamiento en las últimas horas con la iniciativa privada y que creo que se están tendiendo buenos puentes y se está restableciendo esa confianza. Sin embargo, al principio los meses anteriores fueron rudos, fueron difíciles, fueron complicados. México está entre los países, insisto, que más mal manejo de la pandemia tienen, y aquí podemos atravesar cualquier métrica, podemos atravesar número de muertes, número de pruebas, positividad, mortalidad en hospitales públicos, fallecimiento de personal, y en todos salimos mal parados. No en vano el obús que nos manda Tedros Adhanom anoche desde la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces ahí yo creo que hay un llamado de atención que debemos escuchar. Casos complicados, el tema de la corrupción interesante. Quiero pensar que el tema de la corrupción va en un proceso, sin embargo, hasta el momento se ha quedado en discurso. Entiendo que es un proceso y que lleva tiempo, que puede llevar años. Yo no soy abogado, la maestra es abogada, pero entiendo que esto así es. Están los casos sobre la mesa de Odebrecht, el caso de Lozoya, el caso García Luna en Estados Unidos, Rosario Robles, Videgaray, ahora con las nuevas denuncias. Sin embargo, también hay nubarrones en el propio gobierno. Está el caso de Pío, está el caso de Irmeréndira Sandoval, está el caso de Manuel Bartlett. Entonces, yo creo que no hay ni puros blancos ni puros negros. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo por encontrar los grises en estos primeros 2 años de gobierno. Sí, dice el periódico Reforma en la encuesta de hoy que cierra su segundo año de gobierno con una aprobación de 61% a su gestión y una desaprobación de 37%. Este nivel de aprobación representa una mejora de 5 puntos porcentuales respecto a la medición de agosto. El presidente es bien evaluado en términos de sus atributos personales. Es visto como un líder honesto que está preparado para lidiar con los problemas del país y que se preocupa por los que menos tienen. No obstante, cuando se examinan los distintos rubros de su gobierno, el panorama cambia. La mayoría de la población considera que no ha dado los resultados que ofreció en seguridad, economía o combate a la corrupción. El presidente registra un saldo positivo en cuanto al manejo de programas sociales, educación y combate a la pobreza, pero la población se divide respecto a su actuación en el tema de salud y lo reprueba en el resto de los rubros, incluyendo su actuación ante las inundaciones en Tabasco. Destacan las evaluaciones negativas en el área de seguridad. La población percibe un aumento en la violencia, la inseguridad y la presencia del crimen organizado. También considera que la estrategia del gobierno contra el narco no está dando buenos resultados. Por otra parte, la mayoría de la población piensa que la economía está estancada o que tardará en recuperarse, y el 40% todavía espera que empeore la situación del coronavirus, pero le destacan los mexicanos en esta encuesta sus atributos personales: honesto, preparado para lidiar con los problemas del país y que se preocupa por los que menos tienen.
Pues Olga. ahí está una apreciación muy positiva. Decir honesto, cuando nos había tocado, al menos en los últimos tiempos, tener la apreciación de un presidente honesto. Yo he visto en la historia que, salvo el periodo de los liberales en la restauración de la República y en la época del cardenismo, donde se dio ese principio, esa entrega a los menos protegidos, digo, a los más vulnerables, a la sociedad más vulnerable, y hoy, ¿cuándo entonces se tenía esa percepción de un presidente? Y por otra parte, cuando hablaba Jesús de retórica, habría que ver la entrega, el compromiso. Nunca nos había tocado un presidente que estuviera a las 6 de la mañana de una manera deliberativa y de frente a la sociedad, el cuestionamiento y informando, etcétera, etcétera. Que los fines de semana fuera a recorrer, jamás, ni siquiera Cárdenas, ciertamente está en otras condiciones las comunicaciones con Cárdenas, que ha sido uno de los presidentes que más recorrió el país. Ese punto. Ahora, también hay que tener claro, la corrupción es estructural, está arraigada, no quiero decir que en el ADN, pero sí forma parte de nuestra conformación como nación y no se va a quitar de la noche a la mañana. La corrupción no es un saco que se quitó el 1 de julio y que ya todo va a ser ni la gente de él, no, ¿de dónde vamos a sacar? Entonces, ese por un lado. La violencia igual, la violencia es producto de un Estado deficitario, un Estado de Derecho deficitario, pero además de unos gobernantes que estuvieron más al servicio de las cosas más innobles que las cosas. Aquí hay que ver un asunto. El gobernante llega con una concepción, no todos, no estoy hablando en términos absolutos, con una concepción patrimonialista del poder. El poder es mío, porque lo que están haciendo, lo que está saliendo en este momento, solamente así se concibe con una actitud patrimonialista y no con una actitud de servicio. Entonces, no creo que le alcance los 4 años que le faltan, no creo que esto inclusive que siguiera en la misma tónica un liderazgo así para continuar, que esto se pueda sanar. Esto tiene raíces de más de 5 siglos, eso lo tenemos que entender, y como nación independiente seguimos repitiendo los mismos vicios y damos en esa tesitura. Se quiso partir en la restauración de la República, se quiso dar otro rasgo con el cardenismo, hoy lo intentamos por tercera vez de que se dé, pero también aquí la responsabilidad de los ciudadanos. La pandemia en parte, pues yo no sé, unos hablan bien, otros a favor, inclusive el hecho de que, por ejemplo, lo han comentado, que es el que ha estado enfrentando la pandemia pese a las condiciones tan deficitarias del sistema de salud. El dólar el peso no se ha devaluado, ¿sí? Unos dicen que la economía aumentó poquito, inclusive uno de los grandes economistas norteamericanos, Spitzer, creo que se pronuncia, dijo que allá tenían un 17. Stiglitz. Exactamente, sí, y muy reconocido, y aquí menos, y que cuando allá les daba resfriado, aquí nos daba pulmonía, y que ahora era la inversa. Entonces, claro, la apreciación de muchos sectores de la población puede decir que no vamos bien, y lo estamos resintiendo nosotros, clase media, al menos yo en lo personal te lo comento, que sí, nos está asfixiando la cuestión de la economía, pero tenemos que estar firme para poder apoyar al presidente en ese sentido, porque es precisamente, mira, la clase media la que más tiene el peso y la que más tiene que estar firme en esta postura. Sí. A Sonora, ¿cómo le ha ido? El asunto del gobierno, Sí. nada más, Juan Carlos, es un fenómeno bien interesante. Yo lo he revisado prácticamente en todas las encuestas, todo el año pasado y todo este año. Encuesta que revises, de la casa encuestadora que revises, del medio de comunicación que revises, los ítems que miden más o menos, unos 5, otros 8, otros 10, economía, seguridad, empleo, educación, salud, etcétera, etcétera. En prácticamente todos los ítems el gobierno sale reprobado y el presidente tiene una gran aprobación. Ese es un fenómeno muy interesante que, vuelvo a lo mismo, gracias a el poder que tiene su relato, ha logrado hacer, el presidente soy yo, el gobierno por allá va, el presidente soy yo y la aprobación está en el presidente. A Sonora, ¿cómo le ha ido? Yo creo que no le ha ido, no veo. Si te refieres al impacto del gobierno federal en Sonora, pues no veo gran cosa. Agradecibles hasta donde sea posible las 9, 10 visitas, no sé cuántas lleva el presidente. En esa parte coincido plenamente con la maestra, tener a un mandatario que recorre el país y que está más cerca de la gente, pues alguien que nadie le puede regatear al presidente López Obrador.
Lo interesante aquí, la clave está en ver en qué cómo se materializa eso, esas visitas, cómo se materializan en hechos. Y en realidad en Sonora, por lo pronto, no veo gran cosa, no veo gran impacto del gobierno federal. ¿A Sonora cómo le ha ido? Pues coincido con Jesús. De hecho, pues ahí está, mira, ahí está el problema de los yaquis. Ahorita les estaba diciendo, un Estado de Derecho deficitario, ¿sí? Elección tras elección es ese problema, y que van aumentando y que van desafiando al Estado de Derecho. Y aquí hay otra cosa, siempre que, porque está en una carretera, es competencia del gobierno federal. Entiéndase que eso y la violencia es una corresponsabilidad y está establecido en la Constitución. Que se hagan los occisos, esa es otra cosa. Entonces, ¿cuándo intervienen los ayuntamientos? ¿Cuándo se la juegan los ayuntamientos? ¿Cuándo se la juega el gobierno del Estado? ¿Sí? Entonces, dejársela al gobierno federal es una corresponsabilidad, y eso lo debe de entender el ciudadano. Y yo insisto mucho, mientras nosotros, porque esto no es labor de un solo hombre, ¿sí? En el caso estatal o local, es de corresponsabilidad, y mientras nosotros los ciudadanos sigamos siendo una ciudadanía deficitaria, no vamos a avanzar. Un hombre, una mujer o un gobernador no puede jalar solo la máquina si no le vamos ayudando. Vean los desórdenes que sean, ¿en qué colaboramos nosotros como ciudadanos? Eso deberíamos de voltear. Siempre le echamos la culpa al gobierno, ¿sí? Pero el gobierno, ¿de dónde sale? De nosotros, de la sociedad. Tenemos un Estado de Derecho deficitario porque somos una sociedad deficitaria, y de aquí salen los legisladores, y de aquí salen los juzgadores, y de aquí salen los titulares de los poderes ejecutivos en los 3 niveles de gobierno. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Estamos actuando bien como una ciudadanía empoderada, como una ciudadanía que sabe elegir a sus gobernantes y que sabe exigir? No, pues aquí todo lo queremos resolver con el compadrazgo, con el amiguismo y con los moches. Así no vamos a avanzar nunca. Bueno, estoy recibiendo aquí mensajes. ¿Qué conservadores amanecieron ustedes? Jesús y tú y el periódico Reforma. Hay muchos periódicos también, léelos y dense cuenta la gran diferencia de los gobiernos anteriores. ¿Quieres que Obrador limpie el cochinero de 30 años en 2? Un presidente no debe ser Robin Hood y utiliza su mañanera para decir sus otros datos, dice Martín Espinosa. Buenos días. A 2 años del gobierno de AMLO, el país está estable. Claro que la operación quiere un país como Alemania, ya no como Venezuela. No tienen vergüenza. Viva México, viva la Cuarta Transformación. Buen día. ¿A quiénes les hicieron esa encuesta? Honesto, por favor. Increíble que siga habiendo gente que cree en este señor. Esa es una constante, una división, ¿no? Que es un terreno, que bueno, y agradecemos los comentarios, por supuesto, que es un terreno en el que hasta el momento, hasta este momento, a 2 años de su gobierno, nadie le ha podido competir al presidente López Obrador. En el terreno de la confrontación, en esa esgrima política del día a día, nadie le ha podido competir. No hay un solo liderazgo que hasta ahorita le haya podido arrebatar el relato al presidente López Obrador. Vuelvo a lo mismo, y lamento decirle a varios de los que nos escuchan y que tienen esa posición, de que yo lo veo al presidente metido al 100% en el proceso electoral del próximo año. Yo veo a un López Obrador a partir de enero soltando el gobierno y metido en campaña al 100%. Y si no, pues al tiempo, aquí lo estaremos viendo. ¿Va a llegar la Cuarta Transformación a Sonora, Olga Hermida? Eso espero, porque esta política, esta directriz que marcó el presidente López Obrador tiene que extenderse a todo el país, que no va a ser fácil, pero yo insisto, mientras no nos transformemos nosotros, no se va a poder. Nosotros somos los cimientos para transformar este país. Yo soy una convencida que se puede y se debe. Yo puedo decirte, de niña he estado metida en este asunto y siento que lo he escudriñado un poco. Y creo que tenemos que querer mucho a este país, comprometernos y sobre todo tener un sentido de libertad y de autonomía. Esa es la fuerza, Jesús, que tiene el presidente, ¿sí? Esa es la fuerza que tiene, su libertad para ponerse de frente, y en términos de la honestidad. Cuando no se tiene cola que se pise, no se le tiene miedo ni al diablo. Así. Entonces, sí, ha sabido él decir, aquí está la verdad, y todo con la justicia, con las palabras de la justicia y de la verdad, para poder ir avanzando en esa negociación, porque no todo es golpeteo. Pudiera lo de la seguridad, haber metido al ejército y que se hiciera un matadero como se hizo en el 2006.
¿Estaremos de acuerdo nosotros con esa técnica? ¿Sí? Si nos ponemos a profundizar sobre los orígenes del narcotráfico y los delitos, quedan muy mal parados los gobiernos que no se preocuparon por las juventudes, que no se preocuparon por una educación de calidad, no se ocuparon por el buen ejemplo, para empezar el buen ejemplo, porque a mí me tocó ver muchachos que los voy llevando en la universidad y llegan luego al gobierno, pues quieren imitar al jefe, que también se roba, que también hace mochadas y que también le vale el servicio público. Sí, ¿va a llegar la 4T a Sonora, Jesús? No sé, falta mucho, las campañas todavía no empiezan, entonces no sé todavía, apenas se va a poner muy bueno esto. ¿Es amenaza que llegue o es algo bueno para Sonora pues que llegue? Depende de cómo la veas, ¿no? Depende de cómo la veas, depende de qué, exactamente, sí. Depende de qué lado de la sala, ¿te acuerdas que hablábamos de la sala A y la sala B del teatro? Sí. Depende en qué lado estés, ¿no? Sí, pues algunos lo verán como amenaza, otros lo verán como otra cosa. No, Alfonso Durazo yo lo considero una prolongación de la 4T, que trae los elementos de la 4T. Le corresponde a implementar, no a lograrlo, implementar, avanzar en ese propuesto. Los demás pues representan unas marcas ya muy devaluadas. No estoy hablando de las personas, mis respetos para los contendientes, los aprecio, los estimo. Sin embargo, la marca que traen, el no hacer un planteamiento de fondo y más radical. Muy bien. Muchas gracias, Jesús Moreno. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Olga Grijalva. Hasta el próximo martes. Reporte 100.